Sigue, por favor. Perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Valeria, gracias. ¿Esos son los actuales? Yo creo que sí. Está, no a tiempo ahorita, pero yo, esto sí les he mandado, sí, estas son las corregidas, o eso les organizó más sistemáticamente, más progresivamente, para ir poco a poco. Un favor te voy a pedir, Valita, si no se entiende algunas áreas cuando estábamos exponiendo, puedes interrumpirme y decirme que aclaremos algunas cosas, ¿verdad? Sí, igual los chicos, de la misma Por forma. favor, cualquiera de ustedes me puede interrumpir y paramos, podemos retroceder a la lámina y conversamos. Lo más importante es que conversemos en este tema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, doctoritos, doctores? Sí, doctor, de acuerdo. Muy bien. Arrancamos, creo que son las 8:35, ¿verdad? Muy bien, arrancamos, doctorita, de una vez. Buenos días, buenos días, jóvenes. Bueno, este es un tema de prolapso de órganos pélvicos que más o menos desde hace 12 o 15 años dio un cambio a la ginecología en cuanto a la interpretación de la anatomía, en cuanto a la interpretación de la fisiología, la fisiopatología, y también dio motivo a cambios de técnicas quirúrgicas que hasta hace 12 o 14 años, actualmente hay algunos ginecólogos que lo siguen haciendo, pero a la fecha ya no hay, ha cambiado mucho a raíz de este avance en cuanto al conocimiento del suelo pélvico. De todas maneras, aún sigue pensándose y se va a pensar que el prolapso de órganos pélvicos es una hernia de los órganos pélvicos que está hacia adentro o más allá de las paredes vaginales. ¿Por qué hacia? ¿Por qué ese término hacia que existe? Porque existe ya patología cuando, digamos, desciende un poco el útero, pero todavía no aparece a través del aparato genital externo de una dama. Entonces, esto ha cambiado, porque existen algunas sintomatologías que pueden estar originando porque hay un descenso del fondo vaginal. La que sigue. Por eso es que se define ahora como una hernia de órganos pélvicos hacia o más allá de las paredes ginecológicas, del aparato vaginal. ¿Qué cosa se ha visto? Que existe una mayor prevalencia en mujeres mayores. La prevalencia aumenta con la edad. Y generalmente en mujeres de 60 a 69 años existe un 5% de prevalencia. Muchas veces, cuando evaluamos, esa prevalencia se aumenta cuando uno hace el examen ginecológico, que más o menos alcanza un 41 a 50%. Y lo importante de estos síntomas es que solamente el 3% refiere síntomas. Acá quiero hacerles recordar una cosa, que cuando vayan a evaluar y tengan ustedes dentro de su esquema mental la posibilidad de un prolapso de órganos pélvicos, tienen que hacer también examen sentado o parado. Muchas veces nos olvidamos de hacer el examen ginecológico cuando una dama está en bipedestación y llega y estamos generalmente echadas en la cama ginecológica, miramos, le hacemos que puje y no cae el prolapso. O sea, no se evidencia el prolapso de órganos pélvicos, sino muchas veces la paciente dice, sí tengo, doctor. Uno se le hace parar y puja, y ahí muchas veces hasta en grado 5. ¿De acuerdo? O sea, el primer recuerdo que estoy haciendo dentro de la experiencia es que no solamente se confíen,
de que un examen ginecológico simple de cúbito dorsal en la camilla les puede brindar clínicamente el hallazgo de un prolapso. Siempre es importante creer en la paciente y siempre es importante que no se olviden ustedes de hacer una evaluación parada o sentada. ¿De acuerdo? La que sigue, Valeria. ¿Qué factores de riesgo existen? La paridad de edad avanzada y la obesidad. Y acá es importante, todas son importantes, pero yo siempre le doy mayor importancia a la obesidad. La obesidad es un factor en el cual aumenta la presión intraabdominal y va a favor de la gravedad. Y eso hace que todo el continente abdominal haga presión sobre la región apical de la vagina, o sea, lo más profundo, y aumenta. Y también se puede observar en pacientes obesas lo que no contempla la clasificación del POPQ, que son la protusión o las hernias de las paredes laterales de la vagina. Yo siempre recomiendo a aquellos que van a hacer cirugía reductora de los prolapsos que tomen en cuenta siempre la obesidad y que en lo posible exijan a la paciente que por lo menos baje unos 15 kilos para actuar, porque si no va a haber mucha recurrencia, ¿no? Como ya vi en acápite abajo van a ver que existe un riesgo de recurrencia porque generalmente estos defectos tienen que ver con el colágeno y casi todo el sistema de canal vaginal está dado por condensaciones que son los colágenos y por el sistema vascular y una parte por el sistema muscular. Entonces el riesgo de recurrencia es cuando existen defectos del elevador del ano, cuando existe un estadio avanzado del prolapso y cuando existen antecedentes familiares. De todas maneras, es importante saber también que existen un grupo y un universo de damas que pueden tener, sin tener hijos, sin haber tenido relaciones sexuales, que tengan un problema de defecto de prolapsos de órganos pélvicos, especialmente el compartimiento anterior, como vamos a ver más adelante. La que sigue, Valeria. La que sigue, muy bien. Ya decíamos y adelantamos. En la parte media, defecto del colágeno. Se acentúa con la menopausia, la paridad. Esto es importante porque a veces se presenta, la distopia se presenta cuando se ha hecho una histerectomía. Los años, la obesidad. Este es un último esquema que he visto que ya toman en cuenta esto porque es importante y es importante que digan a sus pacientes cuando van a operar que bajen de peso. Y los factores genéticos, como les decía que hay deficiencias, a veces heredero familiar, no me digan, no se sabe qué tipo en qué cromosoma o algo tenga la alteración, pero se ha visto en los estudios epidemiológicos que existe una cierta prevalencia en algún tipo de familias que hacen prolapsos sin haber tenido bebés ni nada por el estilo. La que sigue, por favor. Importante, chicos, que recuerden los niveles de Lance que lo han hecho en anatomía y posiblemente lo hayan repetido. Acuérdense del nivel 1, que es lo más profundo de la pared vaginal, y ahí se ubican, ¿qué ligamentos? Generalmente. El ligamento cardinal o el complejo útero-sacro, junto con el cardinal. Y el segundo nivel está el arco tendinoso y el músculo elevador del lado. Siempre en cualquier tipo de examen o evaluación, siempre se pregunta de estos de niveles y qué elementos están adecuados a esos niveles. No se olviden, nivel 1 siempre están los úteros sacros y aquí viene la concusión, o sea, conjunción, no confusión, concusión. Concluyen muchos, en el tercer nivel es más de consolidación de todos los otros elementos que existen en la anatomía pélvica y que forman el cuerpo perineal y el diafragma pélvico. La que sigue, por favor. Muy bien. Grabemos esto. El nivel 1
implica suspensión y tiene que ver con ligamentos cardinales y ligamento uterosacro. Primer nivel de lance. Y eso origina, digamos, la situación geométrica de la vagina que determina que sea un eje vertical superior. O sea, quiere decir que el punto más interno va a originar un eje vertical que se dirige hacia el medio y al nivel posterior, formando el saco de fondo posterior de la vagina, pero también formando el saco anterior, una proyección vaginal. El nivel 2 es la fascia pubocervical, que es la maca que vamos a ver más, que tiene que ver mucho con la teoría integral de Petros, y el tabique recto vaginal. Por eso tenemos un eje horizontal que le decía que es el nivel de fusión, que es el nivel 3, donde está la membrana perineal, el músculo elevador del ano y los músculos genitales externos de la vulva. Todo esto origina la integración del cuerpo perineal. Muy bien. La que sigue, por favor. Pues bien, estos son más o menos la imagen en la cual uno tenemos que meter desde el punto de vista tridimensional las cosas. Hacia el fondo, donde está el puntero, es el pubis, como elemento óseo de cimiento. Y esto correspondía a los huesos de todo el sistema pélvico. Pubis, sacro. El sistema de suspensión por las fascias y ligamentos. Esto es el arco tendíneo. Van por acá las dos. Y por acá vamos a ver en las otras láminas que salen como un sostén que van hacia acá los ligamentos uterosacros, porque esto vendría a representar el hueso, que es el sacro. Y el sistema de soporte que está dado básicamente por el elevador del ano y sus ramas. Este es el puro uteral que va a circundar. Este tal vez es superficial o piramidal, o el piramidal viene por acá, pero lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, el componente de suelo pélvico vaginal se hace una analogía con un puente de suspensión que ustedes han visto, semejante a un puente. La fuerza del puente es mantenida por la tensión de cables suspensorios de acero, flechas. Estas son acá. O sea, estos músculos o fascias tiran en sentido contrario al eje, estando una paciente en posición de bipedestación. Hacen una contrafuerza. Cuando se debilita uno de ellos, cualquiera de ellos, la fascia, o cualquiera de ellos, es que se prolapsa o cae. Pero no se olviden lo que decíamos anteriormente, que casi todos estos elementos, por ejemplo, en este caso, los uterosacros, que están acá, representados como elementos de sostén que están pegados hacia el sacro, si estos se rompen o se debilitan, todo el sistema que está en el fondo cae y se dirige hacia afuera de la vagina. Igual, el arco tendíneo, que viene también de una inserción del sacro hacia el pubis, si se debilita, cae. Igual, el ligamento puboretral, que está pegado al sacro, cae en la porción anterior de la pared vaginal y se producen los llamados prolapsos. No olvidarnos que todos estos elementos, a excepción de los músculos, son colágeno, tejido conectivo colágeno. Todo eso son condensaciones, los ligamentos son condensaciones del colágeno. Muy bien. La que sigue, por favor. Esto sería una imagen que llevamos del puente. Acá está.
el posterior y acá está el anterior. Lo amarillo representa la vejiga, el rosado representa el útero y lo marrón oscuro a la pared del recto. En un estado normal, estos ligamentos, que puede estar acá el útero sacro y el pubo ureteral y el arco tendíneo íntegros, no se alteran. Pero parecería ser que la alteración viene cuando este tejido conectivo, que es la fascia endopélvica o fascia de Halvan, sufre una alteración de su colágeno genéticamente o por los partos, que son más frecuentes los traumas, comienzan a protruir. Entonces acaban de tener lo que antiguamente se conocía. Se rompió en el tercio medio la hamaca y comienza a protruir el compartimiento anterior dado más que todo por la vejiga y que se conocía como cistocele. Cistocele, prolapso de la uretra con la vejiga. Si en vez de ser vejiga sale el útero, es prolapso del útero. Sale el cuellito del útero, como el que es como una palta, la puntita sale y cae. Importante acá decirles que cuando cae el útero, puede caer de lo más profundo que esté en la vagina, de lo más profundo. Cae. Y puede ser ya un prolapso por cuando está, digamos, ha descendido a +3 y llega a -3. Ya veremos más adelante. Y cuando protruye la pared posterior, se llamaba rectocele. La que sigue, por favor. ¿Hasta ahí vamos bien, Valeria? Doctores, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la visión clínico-quirúrgica actual, porque eso es lo que van a encontrar cuando vayan a hacer su internado, es que probablemente muchos servicios ya no van a hablar de uretrocele, cistocele, de rectocele y enterocele, de histerocele o prolapso de Cupra. No es que no sirva, porque esta es la antigua clasificación de Baden, ¿no? Sino que van a encontrarse ya con que muchos departamentos o servicios manejan la creación de POPQ para determinar el tipo de intervención quirúrgica que van a hacer. Entonces, la visión clínica va a ser la pared anterior. Esta pared anterior es la que está pegada a la vejiga, a la uretra. La pared posterior es la que está pegada al recto. Y el otro compartimento es el útero y la cúpula vaginal, que digamos es el fondo de la cavidad vaginal, el fondo. ¿Cómo se conocía antes ese tipo de prolapsos? Uterocele, cistocele si era pared anterior, rectocele y enterocele si era la pared posterior, histerocele y prolapso de cúpula si era el útero o la parte del fondo de la vagina. Ahora, ¿cómo se denomina según el POPQ? POPQ. Prolapso del compartimiento anterior, prolapso del compartimiento posterior y el prolapso apical. Ya en muchos sitios no van a encontrar esto, eso no quiere decir que no puedan decirlo. Sí lo pueden decir, pero también hay que aceptar que ahorita la clasificación más aceptada es aquellos que tenemos prolapso de compartimiento anterior, prolapso de compartimiento posterior y prolapso apical. La que sigue, Valerita, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas cuando existe un prolapso? Van ustedes a ver, cuando ya estén en el internado, que a veces la gravedad de la evaluación de los síntomas no se correlaciona muchas veces con el grado de prolapso. Y esa es la dificultad para establecer un buen diagnóstico. Por eso que se hizo el POPQ. Los síntomas no suelen estar relacionados con la posición. Y muchas mujeres viven con su prolapso y no tienen ninguna molestia. Eso es importante que tengan esas consideraciones antes de que ustedes evalúen a una paciente en la posición de cúbito dorsal. La que sigue, por favor. ¿Qué cosa es lo que siempre va a referir una paciente que ya
tiene manifestaciones clínicas y que siente algo. Lo primero que le voy a decir es que siente como una presión a nivel de la vagina o algo que se les cae o protuye a través de la vagina. Puede referirles que paralelo a ellos se le escapa la orina o siente como algo que quiere orinar y no puede, porque muchas veces el prolazo es de tal magnitud que la uretra se es doblada y hay retención urinaria. Entonces, muchos pacientes les van a decir a ustedes que sienten como, aparte del bulto, sienten como algo como que no pueden orinar y que se bloquea. Entonces, el ángulo, la unión uretrovesical, al haber caído la pared anterior vaginal, obstruye y van a sentir como retención urinaria. En otros casos puede haber disfunción defecatoria. No pueden contener, eso obviamente se da después de los partos y cuando existe un desgarro grado 3 de gran magnitud y no se repara bien, no se evidencia bien después del parto para reparar los daños, especialmente de carácter muscular del elevador del ano, que es el momento en el cual hay que tratar de reconocer y de encontrar, y eso hay que hacer en la sala de operaciones. Antiguamente nos decían, acá está, pero no era así, porque eso duele mucho y hay que reparar en sala de operaciones. Y tiene que haber médicos que tengan capacidad de poder tratar de reconocer y reconstruir, ¿no? Si no, es una paciente que va y ya cuando se ha cicatrizado y hay problemas ya de resolución del desgarro, va a ser muy difícil reparar. Y probablemente le dejan a una paciente con una disfunción defecatoria que se le escapa y no puede contener las heces, ¿no? Y se produce una urgencia fecal. Y por último, estas alteraciones pueden originar disfunciones sexuales. Eso se nota un poco más en la juventud ahora, que también por la información y por el nivel educativo que van teniendo, asumen de que existe ante la caída de la pared vaginal, generalmente anterior de lo que era el cistocele, ahora se llama defecto del compartimiento anterior, sienten que pueden tener un choque de la introducción del pene con la pared vaginal y le puede originar a veces ganas de querer miccionar. ¿De acuerdo? Esos son manifestaciones que a veces refieren ahorita y que tienen mucha relación a veces con el nivel educativo que va teniendo las damas para poder referir sus síntomas. Probablemente cuando estén en los hospitales generalmente de salud, no de salud, van a ver que existe diferencia en cuanto a la manifestación. Porque nuestras mamitas que vienen del Perú profundo, de las chacras de la selva, de las chacras de la costa y sierra, van a venir inclusive con la matriz afuera y no van a darte síntomas. Y no les va a decir nada de eso. Y solamente ya pues los hijos lo traen porque se ha ulcerado. Porque como está mucho tiempo fuera de la cavidad vaginal, los elementos pélvicos se ulceran, se hacen úlceras grandes y los traen más que todo por eso, porque ven que mancha la trucita y la traen por eso básicamente. La que sigue, por favor. Esto es lo que generalmente van a encontrar. Y si ustedes ven claramente, esto es defecto de la pared anterior. Acá la pared anterior está caída, ¿no? Rápidamente se ve cuando esto ya es un grado y está en +2, entonces ya existe un defecto de compartimiento anterior y posiblemente esté con defecto apical, ¿no? Si ponen espéculo y no existe esta manifestación que estoy poniendo aquí en la diapositiva, y hacen empujar, van a ver que el cuello uterino puede descender o puede caer. Las paredes laterales, que son defectos paralaterales que el POPQ no lo toma en cuenta, ¿no? Siempre, de todas maneras, van a tener que examinar bimanualmente, que es lo que siempre estamos refiriendo y que por esta pandemia no lo podemos hacer, pero va a ser importante para ver si ustedes aprenden a reducir, porque muchas veces la paciente va a ir con toda la matriz afuera y ustedes tienen que hacer un examen bimanual y reducir toda la hernia o prolapso, ¿no? No se olviden que también tienen que hacer un tacto rectovaginal, especialmente cuando el compartimiento posterior es aquel que está evidenciando salida. A veces no sale nada de la pared anterior y toda la protrusión de la pared posterior, o sea, del recto y de más fondo de lo que se llamaba antes entrocele. Y van a hacer pujar a una paciente
tanto teniendo digitalmente, teniendo el dedo en el anito o en la vagina, y le van a pedir que contraiga y van a ver que esos músculos no contraen y no cierran. Están totalmente vencidos. Yo siempre les hago la referencia que los ligamentos son como aquellos elásticos que tienen las ropas interiores que ya no dan más porque están ya totalmente agotados, y por más que tú quieras corregirlo, no vas a poder porque ya no tiene dónde sostener y siempre van a quedar laxos. Por eso muchas veces cuando ya está roto el músculo, está roto el ligamento, en algunas técnicas operatorias tenemos que emplear mallas, ¿no? Y han cambiado la historia de las mallas también en este tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, habían dos clasificaciones del prolapso de órganos pélvicos. Desde el año 96 ya se comenzó a ingresar lo que es el POPQ, que son mediciones cuantitativas de varios puntos que representan el prolapso vaginal anterior, apical y posterior. Es como un mapa topográfico, visto tridimensionalmente. Y lo que yo también utilicé en algún momento en el sistema de Baden-Walker, ¿no? Pero no veía, y solamente era, si salía, si estaba a nivel del introito, 0. Si estaba saliendo fuera del introito vaginal, 1. Eso está hasta la mitad del himen. Descenso 2 centímetros más afuera, grado 2. 3 centímetros, grado 3. 4 centímetros, máximo descenso salía todo. Pero no sabíamos muchas veces que, por ejemplo, dentro del compartimento posterior, la longitud vaginal total no salía. Solamente caía el útero, que ahora vamos a conocer que es C, y también lo que es D, en la clasificación de prolapso POPQ, que entonces se ha logrado medir. Y casi todas las sociedades y las personas que norman a nivel mundial estas deficiencias del prolapso de órganos pélvicos han aceptado. Y ya se habla un solo idioma. La que sigue, por favor. Como le decía, el POPQ ya es un sistema elegido por la Sociedad Americana de Incontinencia, la Sociedad de Uroginecología, la Sociedad de Ginecología, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras ya ha sido aceptado, y ha llegado al consenso que el sistema de clasificación más objetivo es el POPQ en mujeres, porque incluye mediciones cuantitativas y ya no solamente de carácter cualitativas, sino puede ser cuantitativas y cualitativas, y permite determinar, digamos, el estadio del prolapso por segmentos dentro de la cavidad vaginal. La que sigue, por favor. Entonces, desgraciadamente tenemos que grabarnos de memoria. Siempre van a tener como punto de referencia el himen. Cuando no hay nada y no está caído nada y todo es 0. Y comenzará a tener alteraciones cuando las protusiones o los descensos sean -1 o +1 cuando salen fuera del himen. Entonces, el punto de referencia anatómica para que ustedes evalúen el POPQ es el himen, y si no hay nada, es 0. No ha caído nada, es 0. Los otros puntos definidos del POPQ son 2. La pared anterior, que es aquella que está en relación con la uretra y la vejiga, voy a repetir, uretra y la vejiga, tiene 2 puntos y se denominará A. A. La pared posterior, aquella que está en relación con el recto, es P. Y de ahí en adelante será posterior. A de anterior, P posterior. Y tenemos otros 2 elementos más que son apicales, que es el punto C y el punto D. Para ser más concretos, es el fondo de la vagina. Al fondo de la vagina. Primer nivel ¿de qué? De Lancet. ¿Quién lo determina? El complejo cardinal uterosacro. ¿De acuerdo? Y las otras medidas son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina.
Primera pregunta que quiero hacer los coleguitas. ¿Está claro esto? ¿Se han quedado dormidos? No, doctor, sí está claro. Claro. Claro, por favor, es importante esto y discúlpenme que les moleste en ese sentido, ¿no? Claro, sigamos la otra, por favor, Valeria. Muy bien. Volvemos a repetir. Punto de referencia, imen. Puntos de la pared vaginal anterior. Si medimos del imen hacia adentro y estamos relacionando vejiga con uretra, diremos que cuando medimos que es el punto cero, con una reglita cero, o en los mismos dedos pueden ustedes medir su dedo y poner 1 centímetro, 2 centímetros, 0 centímetros, 1, 2, 3 centímetros. Entonces, si ustedes ponen en el punto cero y penetra, digamos, 3 centímetros, relacionen inmediatamente la pared anterior con la longitud de la uretra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si va hacia adentro, el punto AA es de 0 a menos 3. ¿Está claro? Sí, doctor. Está claro, perfecto. Pero si vamos desde el plano lineal y sale y ponemos el 0 y la regla lo ponemos hacia afuera, más 1, más 2, más 3, si eso cae y sale fuera del imen, quiere decir que el punto AA puede estar en más 1, más 2, más 3. Claro. ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Punto AA, ubíquense bien. Medida de la uretra, para que nunca se olviden. Las uretras anatómicamente deben haberles dicho probablemente que mide 3 centímetros. Entonces, hacia adentro es menos 3, hacia afuera más 3. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces dijeron, está bien, podrá caerse la uretra, pero ¿cómo mido la vejiga? ¿Cómo hago? Entonces, los que diseñaron esto, basados también en la teoría integral de Petros, dijeron, entonces, a partir de ese menos 3 hacia adentro, hay otro punto que se llama BA y que guarda relación directamente con la vejiga, con el puerco de la vejiga. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Si está en menos 3, esa vejiga debería estar con la longitud de toda esa pared anterior que llega hasta cerca al cuello uterino. Y que hace una especie de repliegue. No sé si me dejo ver, se me ve en la pantalla, Valeria. Sí, doctor, sí se lo puede ver. Entonces, imaginémonos que acá está este es el introito vaginal, acá está el himen y acá está la uretra. Digo, de acá a acá, menos 3. Y de acá para acá tenemos una longitud diferente, puede ser más 3. Entonces, este compartimiento que tiene que ver con la vejiga puede caer sin llegar al himen. ¿De acuerdo? Entonces, si no llega al himen y esa longitud total de esa vagina está en 6 o 7, generalmente se determina que es 8, ¿no? Entonces, si cae un poco este fondo, está arrastrando la vejiga y va a ser en más 5, más 4, más 3, hasta que pueda llegar al introito vaginal, perdón, al himen, y será ya mucho más. Será más 8, porque está cayendo todo la pared anterior. Y si sale hacia afuera, ya medimos con la regla y diremos más 1, más 2, más 3, hacia afuera del himen. Entonces diremos, existe un defecto apical del punto AA en más 3 y del punto BA más 3 o más 4. ¿Está así? ¿Está claro hasta ahí? Doctor, una consulta. ¿Por Sí, qué sí. sería un defecto apical si es que es de la pared anterior? ¿No sería compartimento anterior? Sí, de acuerdo contigo. Lo que pasa es que estamos hablando, porque después
Si quitas el útero, que vas a ver en un momento, solamente queda el ápice. Y ya no va a haber el punto C. Entonces, la pared anterior de la vagina se dice que va así, y cuando va a llegar al cuello uterino, hace esto. Se ubica, se deja ver, va así y hace esto. Esto se llama fondo de saco anterior. El epitelio vaginal viene así, por estratificado, da la vuelta, va al cuello uterino, va acá, y también la pared posterior va así, va hacia el fondo del saco de Douglas, da la vuelta, y va a terminar en el orificio externo del cervix. Ese epitelio es tan igual, cuando vean cáncer de cuello uterino, y penetra a través del orificio interno, penetra para hacer el cambio de poliestratificado hacia adentro, a epitelio columnar. No sé si te he perdido más, o por favor, no hay ningún problema, conversemos si no está claro. Doctor, lo que le entendí es que si es que la paciente está esterectomizada, entonces no tendría ese punto de arriba, el punto C. Claro. Entonces, Ahora cuando como es avancemos curvado, más, sí, entonces sería parte apical superior, apical anterior, diría. claro, no, es que cuando tú no tienes el útero, ya va a desaparecer el punto C, y solamente te va a quedar un punto, que es prácticamente la longitud total de la vagina. Por eso es que en muchos casos van a encontrar ustedes, cuando estén rotando con video, van a decir defecto apical o prolapso genital total de cúpula. Ya no hay útero, que es una causa del origen de los prolapsos, de compartimiento, de defecto apical. No sé si está claro hasta ahí. Valeria, los he confundido. Dígame, por favor. Yo sí lo entendí, pero no sé si alguno tiene A alguna ver, duda. no, a mí me parece importante lo que está diciendo. ¿Con quién estoy hablando, dialogando? Yo, doctor, soy Joseph. Ya, O Joseph. sea, yo sí entendí más o menos lo que usted estaba explicando. Ya, Joseph, me alegra. Me alegra. Bueno, pero el problema es no marearlos, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces, en la pared anterior vamos a tener un punto AA y un punto BA. Siempre acuérdense que es anterior. A y B. Pero entonces dijeron, bueno, oye, si en la pared anterior casi es un espejo de la pared posterior, pues también determinemos la pared posterior. ¿De acuerdo? En esta diapositiva vamos a la pared posterior. Y ahí vamos a encontrar la imagen en espejo, pero con la letra mayúscula B. Y dijeron, bueno, la imagen en espejo de AA va a ser BA. Y está casi proximal a 3 centímetros del himen posterior. Y el otro también va a estar a -3, que es la imagen de lo que vendría a ser el BA. Entonces tuvieron la imagen en espejo hacia la uretra, AA, la vejiga BA, abajo BA, el recto, y al fondo BP, el intestino grueso, o sea, el fondo, el recto sigmoides. Muchas veces en ese nivel del fondo del saco duro no solamente se mete el recto sigmoide, sino puede meter hasta intestino delgado. Entonces se produce un enterocele, lo que era antes enterocele. ¿Está claro eso? ¿Hasta ahí? O sea, si el fondo del saco posterior desciende y arrastra, podría ser un enterocele y puede llegar a -3. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor, una Ya. consulta. Sí, sí, sí. En la lámina dice puntos de la pared vaginal posterior BA y BP. ¿No sería AP y BP? Es que creo que la P no era el sufijo de posterior. Bueno, esa es la clasificación que hay, ¿no? O sea, lo han puesto, son criterios ya que han manejado o tal vez en la imagen, revisemos más adelante para ver, no sé que me haya confundido, pero no creo. Ah, sí, tienes razón.
A ver, vuelve al anterior, por favor. Sí, de acuerdo contigo. Doctor, Adelante. disculpe, quizás si pueda usar sus dibujitos anterior para que podamos entender un poco mejor. Porque Entonces yo no bajamos al dibujo. entendí. Al dibujo. Ya, perfecto. Entonces, en la periodo anterior van a tener 3 elementos. Y acá está mejor, tienes razón, Valeria. Esta es la uretra. Y por acá va así, corre esto así. Este es el cuello uterino, el punto C. Y cuando va esto hacia acá, hace también una especie de curvatura. No es tan recta como está acá, sino hace esto más o menos así. ¿De acuerdo? Al hacer esto viene y se dirige hacia acá. Entonces, esta parte se denomina fondo de saco anterior. Pared vaginal anterior va así, hace esto, va hacia acá y va hacia allá. El epitelio vaginal. Cuando vemos la pared posterior, va así, corre hacia acá, hace esto y va bordeando el cuello hasta el orificio externo. Esto es el epitelio vaginal. El epitelio vaginal. La correlación será AP con el recto y BP con el fondo de saco de Douglas que puede protruir. Vamos al cuadrito que está al costado. Pared anterior vamos a tener 3 referencias. El punto AA, el punto BA y el punto C, que está determinado por el cuello. En la pared posterior vamos a tener, este es el imen, la imagen de la pared posterior es la AP, pared posterior, la imagen de la pared anterior es BP y el D es el fondo de saco de Douglas. Lo máximo que está habiendo cuando está todo orgánicamente sin alteraciones, sin histerectomía. ¿De acuerdo? El otro componente, los otros componentes que están adecuados a esta clasificación es el hiato genital, que es la medida desde la uretra hacia el rafe medio, que se llama el recto, que lo vamos a ver después. Después viene el cuerpo perineal, que es del recto hacia el introito vaginal. Y por último tenemos el tacto vaginal, la longitud total vaginal. De acuerdo, cuando estemos el próximo año, siempre les vamos a exigir que midan sus dedos y que marquen cuánto mide cada longitud de cada dedo para que puedan hacer el tacto y medir las longitudes de la pared anterior y posterior. Estos son tridimensionales. El cuerpo vamos a poder verlo en imágenes tridimensionales, que no sé si logré haber puesto ayer. La que sigue, por favor. Acá está. Ubicación. A -3. Nivel de lance 2. No se olviden. La que sigue. Punto BA. Desde este punto hasta el fondo de saco anterior, que llega al cuello. Vamos a la pared posterior. La que sigue, por favor. Punto AP. Imen. Punto AP.
La que sigue. Punto BP. Va y sigue hacia el fondo del saco posterior. Hacia acá. ¿Está claro? Me he perdido. Sí, está bien. Vamos. La que sigue. Punto C. Cervix o cúpula. Nivel 1 de lance. Estos pueden preguntar en el ENAM. Siempre preguntan el elemento de suspensión y a qué nivel está de lance, a qué nivel pertenece. La que sigue, por favor. Punto D. Vamos todo al fondo del saco posterior. Vamos al fondo. Este es el labio anterior del cuello, el labio posterior del cuello. Introducimos el dedo y vamos hasta acá. Y vamos a dar una vuelta así. Es el punto D. Entonces, cuando tiene la paleta o el dedo introduciendo dentro de la vagina, les va a medir la longitud porque va a salir más 1, más 2, más 3, más 4 y eso le va a medir la longitud. La que sigue, por favor. Otras mediciones, como les decía, es la longitud vaginal total, el hiato genital y el cuerpo perineal. La que sigue. Muy bien. Entonces acá vemos claramente la medida del hiato genital. De acá hacia el RAF medio. No se olvide de que este hiato genital, la longitud total vaginal y el cuerpo perineal están en los 3 cuadrantes medios. Porque cuando estén en el internado les van a hacer llenar. Entonces, pared anterior, pared posterior y digamos el hueco vaginal corresponde al hiato genital, al cuerpo perineal y a la longitud total vaginal. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Podemos continuar? ¿Puede repetir esa parte, doctor, por favor? Ya, perfecto. Muy bien. La parte superior de las diapositivas es la pared anterior vaginal. La parte posterior es la pared posterior vaginal. Y digamos, el hueco, digamos, del canal vaginal es la parte central. Entonces, en este nivel, cuando ustedes estén en el internado, les van a pedir y van a notar ustedes. Hiato genital. Miden acá externamente, del meato uretral para abajo hasta el RAF en medio, porque para acá está el recto. Y van a decir, la primera lámina es 4. Eso es el ideal. 4 a 5 máximo debe medir, porque muchas veces no se corrige esto y viene el prolazo, porque esto hay que corregir si está desgarrado, ¿no? Hay que dejarlo bien. Acá, el valor 4 es normal. Es como debe quedarse después de una operación. La que sigue. ¿Hasta ahí está bien? ¿O me dejé entender o no? Por favor, con la pregunta, con la autorita que preguntó. Sí, doctor. Ya, perfecto. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya. Este es el cuerpo, esa es una lámina que me olvidé borrarle. Y ahí les iba a confundir. El segundo cuadrante del canal vaginal lo van a poner la longitud que va del recto, acá, hacia el RAF en medio, nosotros decimos siempre RAF en medio. Esta longitud tiene que medir 3 centímetros. Con toda seguridad van a ver muchas damas, cuando estén evaluando, que esto se ha roto todo en desgarro. Y muchas veces este cuerpo perineal llega solamente hasta acá. Entonces, constantemente ustedes van a ver en las abuelitas, en las mamitas, que se limpian acá, y peor cuando se limpian de atrás para adelante cuando hacen deposiciones, fácilmente arrastran ese canal vaginal. Y se ve entonces, esto hay que corregir también en la operación. Todo el cuerpo perineal se tiene que armar nuevamente esto, con cirugía sitio específica, y el pliegue que existe acá de la piel, hay que llevarlo a que tenga 3 centímetros, porque tiene que haber una distancia entre el recto y el canal vaginal, el inicio del himen que está por acá,
debe haber de 3 centímetros. Si no, otra vez va a haber problema del compartimiento posterior. La que sigue, por favor. Ya, y acá estamos ya con una espátula que estamos midiendo, yendo hacia el fondo del saco posterior, al fondo de la vagina, y cuya longitud debe ser 9 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, hiato genital, 4 centímetros, cuerpo perineal, 3 centímetros, longitud vaginal, 9 centímetros, normales. La que sigue, por favor. ¿Hasta acá está claro, chicos? Una pregunta. Sí, sí. ¿Es máximo 4 centímetros, por ejemplo, o se refiere a que debe medir 4 centímetros? Debe medir, al término, lo normal debe ser 4 centímetros. Entonces, si mide 3 es anormal. Claro, porque está ahí muy cerrado. Muy cerrado el introito vaginal. Muy cerrado. Tiene que medir 4. Algunas literaturas dicen que puede llegar, después de una operación, dejarlo en 5. Tiene que permitir la introducción básicamente de 2 dígitos. Bien después de una operación. O una dama que no tiene relaciones, si ustedes evalúan, tiene que permitirles la permeabilidad de 2 dedos. Entonces, la longitud de esto, de acá a acá, tiene que ser 4 centímetros, en lo ideal, después de una operación. Puede llegar a 5, algunas literaturas refieren 5. ¿De acuerdo? Más preguntas para seguir avanzando. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿O se están durmiendo? ¿Qué dicen? Con toda confianza. Doctor, Sí, yo sé. una consulta, pero, o sea, no es específicamente sobre esto de la parte media, sino No. es sobre, o sea, me quedó la duda de las pacientes histerectomizadas, porque, o sea, yo le entendí que desaparecía el punto C, pero, o sea, según las referencias que estaba chequeando, lo que desaparecía era el punto D y la C se convertía ya no en cuello, sino en cúpula. C y D desaparece porque tracciona. Si puedes volver la lámina hacia atrás, por favor. Sigue. Ya, ahí. Mira. Si tú sacas todo esto, Joseph, sacas todo esto, ya no hay punto C. El punto D con el punto C desaparecen. Y solamente hay un punto, un ápice, que se llama cúpula vaginal. Ah, claro, doctor, entonces ese ápice que se encuentra ahí tipo como un fondo ciego, porque ya no habría útero, Claro, ahí ese se llamaría cúpula y sería la C, cúpula. ¿no? Pero, o sea, Cúpula. sería la C. En el Podría top, hacerse. Desaparece el C. Porque el punto, no te olvides que el punto C ese ápice. está determinado por el cuello uterino. Claro, claro. Pero, o sea, me refiero que en la clasificación POPQ sería la C, porque creo que la C también mencionan cúpula. Claro, pero es que no Ah, llena. Ya. claro, claro. No, queda solamente como longitud vaginal total. Porque tú ya Ah, no tienes, vas a medir y eso va a ser la longitud total. No es que ya no hay la estructura anatómica. Entonces mides, vas a llegar a la cúpula al final. Es la longitud total. claro. Ya entendí, doctor. Gracias. No, más bien, cuanto más nos aclaremos, yo también aprendo con ustedes, no se preocupen. Volvemos al anterior, por favor. Estábamos ahí, no más adelante que eso. Ya. La longitud total vaginal, bueno, ya hemos visto que está en el... Lo que quiero que queden es que cuando estén en el internado, ustedes sepan llenar los cuadrantes, porque en algunas, en el hipócrita hay la maqueta en la hoja ya diagramada, ¿no? Entonces van evaluando, dicen tal, y van llenando, ¿no? Ya saben que es el punto AA, o BA, o AP, o BP, ¿me entienden? Ya saben, ya de memoria. Entonces van poniendo y también van llenando esto, ¿no? La que sigue. Muy bien. Entonces, si está a nivel, ya decíamos que está a nivel del himen, sin prolapso AA, BA, AP y BP, tiene un valor de -3. C y D tienen un valor que va del tacto vaginal a la longitud vaginal total. Si está a 9, el fondo de saco de Douglas, que siempre es más profundo,
en relación al otro está con 8, manda esa longitud para que sea 0. No tiene ninguna caída, ¿no? Si es un grado 1, la porción más distal del proceso, la que está más profundo, a más de 1 centímetro sobre el himen, es grado 1. O sea, no pasa el himen. Si llega al himen, el grado 2, la porción del prolapso está más en menos 1, cerca a menos 1, o está saliendo ya a través del himen. 1 centímetro. No se olviden nunca que no se mide introduciendo la espátula del dedo para afuera. Cuando ustedes vean que los órganos pélvicos han salido por fuera del himen, están ya en un grado 1. O es más 1, o es más 2, o es más 3. Por supuesto que si sale a 2 ya será un grado 3. Y si sale más allá del grado 3 será un grado 4. Así de simple, ¿no? Y dirán, pues, lo que más manda más, y se agrupa según si están en la cara anterior, por ejemplo, y no hay problema con la cara posterior. Entonces ustedes dirán, llenarán solamente el cuadrante superior y dirán que la pared anterior tiene una protrusión de más 1, más 2, más 3. Y pueden ponerle, por ejemplo, ¿no? Para ser mucho más finos. Decir que AA está en más 1. BA está en menos 1, porque no sale. Entonces será un uretrocele. Ha salido solamente el punto AA. Por lo tanto, la corrección no va a ser básicamente del punto BA, de la vejiga, porque no está protruido eso, sino básicamente del punto AA. Cuando hay ruptura, por ejemplo, del ligamento puburetral, ¿no? Eso es importante. Por eso es que esta clasificación nos lleva a la cirugía que nosotros, bueno, yo particularmente pienso que es buena, sitio específica, ¿no? Hacer más cirugía sitio específica, porque yo puedo actuar sobre los diferentes compartimientos de la pared anterior y pared posterior, ¿no? Si tengo que hacer en la pared posterior, vamos a pensar, que protruye el punto BP, se ubican, BP, pared posterior, BP, la que va hasta el fondo del saco de Douglas. Muchas veces eso sale. Quiere decir que el tabique está todo remangado y tengo que trabajar mucho con la fascia perrectal, porque eso está roto, se ha desgarrado. Entonces, tengo que llevar y remangar eso y, digamos, es cuando ustedes vean, si estuvieran en sala, verían como si estuviera una sábana remangada hasta cerca al himen. Entonces, tienes que abrir eso y llevar todo eso, nuevamente extender esa sábana para corregirlo, ¿no? Bueno, o sea, creo que el próximo año podrán verlo eso porque ahora está muy difícil con esta cuestión de la pandemia, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hasta ahí estamos más o menos, estamos pudiendo hacer comprender algo de este problema del POPQ, chicos. Sí, doctor. Doctor, una consulta más, Sí, disculpe. no, encantado, lo que Es diga. sobre el grado 1 que mencionó ahí. Ahí dice la porción más distal del prolapso está más de 1 centímetro por sobre el himen. O sea, ¿sería superior a más 1 o sería Claro. por debajo de menos 1? Porque si hablamos que es superior a más 1 en el grado 1, entonces estaría compartiendo el concepto con el grado 2, porque Claro. menciona que incluye más 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre No, grado 1 y 2? la diferencia es en que tú vas a diferenciar cuánto decías. Si, por ejemplo, dentro del compartimento anterior, la pared anterior, que es AA, que es la longitud de la uretra, cae y llega hasta, comienza a caer, está en menos 3. Si cae el 50% sería en menos 2. Perdón, sería así, menos 2. Si cae más la uretra sería menos 1. Pero si paralelo a ello, también el punto AP, el que sigue, BA, cae, porque está normalmente a menos 3, cae y llega, digamos, ese compartimiento llega
a -3, quiere decir que toma ese ha caído, está roto la pared anterior a nivel de la vejiga. Entonces va descendiendo y se va haciendo +3, -3, -2, -1, y si ya sale fuera del himen, va a ser +1. Por lo tanto, cuando uno quiere ser muy fino en el diagnóstico de qué parte del compartimiento está afectado, tiene que ir descendiendo desde la longitud total del fondo de saco anterior, va cayendo todo eso, va protrudiendo y va saliendo. Entonces, cuando llega a -3, que es el inicio del segmento BA, del segmento BA, será -3, -2, -1, sale del himen, +1, +2, +3. No sé si estoy confundiéndome o te estoy confundiendo más, Joseph. No, o sea, sí, sí, eso sí lo entiendo. O sea, la duda Ya. va más acerca de la gradación. Porque, o sea, ahí creo que en el grado 1 en la tablita menciona que la porción macizal del prolapso está más de 1 Es la que centímetro por determina, sobre el es la límite. que determina. Ya te entendí. Es el prolapso que más se ve, es la que determina el grado. 1, 2, 3 o 4. Ah, ya. Entonces, doctor, el prolapso más grande es el que va a determinar el grado y Determina el grado. si se ve por fuera del himen, o sea, ya se puede observar por fuera del himen, sería a partir de grado 2, ¿no? Porque dice que ya incluye Claro, +1. claro, Ah, ya. claro, claro, claro. Perfecto. Parece que yo Gracias, te entiendo doctor. y tú me entiendes. No, gracias a ti por las aclaraciones. Ok. Seguimos, por favor. Bueno, hasta ahí estamos bastante, siquiera que un 70-80% comprendido, chicos. Porque de todas Sí, maneras doctor. Sí, porque de doctor. todas maneras hay Sí, que doctor. repasarlo y estudiarlo. ¿Ah? Pero cualquier cosa me envían y ustedes me preguntan a través de la delegada. mm, No tengo ningún problema en repetirlo nuevamente porque lo hemos hecho con la anterior promoción, ¿no? Bueno, seguimos. Algo que se le escapó a la creación del POPQ, y a veces hacen unas preguntas indiscretas en los exámenes, es que el POPQ no mide los defectos paravaginales. Los defectos paravaginales son aquellos que están al costado del canal vaginal, ¿no? O sea, no te puede medir, puede reparar el arco tendíneo, puede reparar el tejido conectivo, ¿no? Pero nunca te va a poder permitir valorar el grado. Ya existen avances actuales que todavía no han sido consensados, que sí se va a poder, probablemente se va a agregar algo más a la tabla que tengamos. Yo creo que el próximo año ya existe ya algunos intentos que para valorar, yo creo que el próximo año debe salir la nueva, tal vez tengamos la oportunidad, ya ustedes como internos van a ver otra nueva, y hay inclusive el interés de ser, para que sea menos complejo, hay una variante ya más corta, pero que eso todavía no está, digamos, consensuado con todas las academias, ¿no? Pero es importante porque si les viene una pregunta sobre POPQ en el ENAM, que es donde más ponen estas preguntas, creo que vienen 4 o 5 preguntas siempre, y le dicen, bueno, el defecto paravaginal implica ser un grado 4. No, eso no es cierto, no, porque el POPQ no mide, ¿de acuerdo? No se olviden eso. La inspección de defectos paravaginales no mide. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de toda una evaluación, para poder ver un enterocele, que es ¿qué punto sería el enterocele de la pared posterior? ¿Qué segmento sería? Chicos, El PP, doctor. de la pared posterior, si ustedes quieren ver un enterocele, ¿qué segmento del compartimiento posterior se está alterando? El punto El B. D, BP. ¿Perdón? el ¿Qué D, segmentos? No escuché bien. El D. Estamos aprendiendo, chicos.
La El punto D. letra D. Claro, claro, claro. ¿Y el rectocele? ¿Dónde estuviera más ubicado el rectocele? ¿En qué segmento de la pared posterior? El punto BP. Perfecto, perfecto. Sí, muy bien. Eso es para evaluar. No se olviden muchas veces que ustedes van a tener que reducir cuando existe a veces un compartimiento de un prolapso rectal que es diferente y también asociado a un rectocele. Y cuando van a evaluar para que la paciente pueda regresar a su casa, van a tener que reducir una distopia grado 4 o grado 5, cuando está todo afuera. Entonces, es importante esta lámina porque a veces nos olvidamos, vemos el prolapso rectal, que está saliendo toda la mucosa rectal, y nos olvidamos de evaluar el compartimento posterior, y ahí hay un rectocele o hay un enterocele que hay que corregir desde el punto de vista ginecológico, juntamente con el cirujano colorectal. Conviven esas entidades muchas veces. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Es importante también ver la valoración neurológica de la vulva y el perineo. Generalmente se realiza con un hisopo de algodón pequeño y una punta afilada. Y se van a ver que se contrae. Como para hacer la pitch o deposiciones, los músculos del sistema son como una orquesta sinfónica que actúan independientemente, pero a la vez sinérgicamente, ¿no? Hay que evaluar los reflejos sacros en su integridad. El bulbo cavernoso se provoca golpeando suavemente, apretando el clítoris al saltar, ¿no? Y el reflejo anocutáneo, van a ver que con un roce de contacto se contrae el esfínter, ¿no? Si, por ejemplo, ven que no existe eso y están viendo que hay una incontinencia fecal, probablemente hay una lesión a nivel de S5, ¿no? Y también hay que evaluar toda la función motora. Si ustedes, regresando los hombres y mujeres, si pueden ver, regresando a casa, ustedes flexionan, van a ver que existe una contracción de toda la región vulvar. La que sigue, por favor, Joseph. La que sigue. Otras pruebas adicionales que se hacen para evaluar suelo pélvico, que están muy en boga y que son importantes para ver hasta qué punto existe, por ejemplo, después de un parto, la ruptura de los músculos, es la ecografía de defectos de músculos elevador del ano, la resonancia magnética dinámica, y para evaluar el tracto urinario hay que ver si es continente o no continente, y el estudio urodinámico, para ver si existe compromiso del detrusor, o sea, del músculo de la vejiga. Son elementos complementarios que se hacen cuando evalúa un suelo pélvico o evalúa prolapso de órganos pélvicos. La que sigue, por favor. El tratamiento. Ha cambiado mucho, chicos, el tratamiento en relación a lo que puedan revisar, ¿no? Y es importante que ustedes sepan que toda paciente es un universo ginecológico. Lo que pasa con uno no necesariamente va a ser con lo otro. Y los tratamientos quirúrgicos tampoco van a ser iguales. También hay que tomar en cuenta la edad para ver qué cosa qué se puede hacer. Muchas veces uno tiene que hacer el cierre vaginal total, ¿no? Por ejemplo, una supresión LEFOR en personas que tienen ya 65, 75 años, ya no tienen relaciones sexuales y que van a sentirse más tranquilos y con mayor éxito una operación. No olvidemos que en las mejores manos la corrección de los prolapsos de órganos pélvicos tiene un porcentaje de falla, dependiendo de la experiencia y la experticia, ¿no? Una falla que va desde el 15% a más, que también por supuesto que depende de la paciente. Es importante que ofrezcan primero tratamientos conservadores. Y dentro de los tratamientos conservadores generalmente están los dispositivos intrauterinos, ¿no? Perdón, intravaginales, que permite contener, ¿no? Que es una especie de anillos que lo vamos a ver más adelante. Peor si existen pacientes con morbilidades extremas, cardiópatas, neumópatas. No se olviden también que esos son casos muy difíciles. ¿Por qué? Porque ellos siempre están ejerciendo presión intraabdominal y por lo tanto ejercen presión intravaginal.
los torcedores crónicos, los problemas que han tenido como les digo, los elementos cardiópatas o neumópatas, tienen mucho que ver con la persistencia de la patología. Entonces, por eso es bien importante primero valorar y decir a una paciente, bueno, yo le voy a mejorar en un 50, 70, 80%, pero tiene usted que corregirse también la obesidad, tiene usted que corregirse esto, tiene que tomar más proteínas para que sus tejidos sean mejores. ¿De acuerdo? Y también es importante evaluar la perspectiva sexual de una pareja. Gente joven pues no van a cerrar la vagina, ¿no? Aunque últimamente hay gente joven, y hablamos de gente joven que puede tener pues 50 años, que son jóvenes, que ya no quieren tener, que quieren un cierre vaginal, ¿no? Pero tienen que pensarlo muchas veces esto para tomar decisiones quirúrgicas. La que sigue, por favor. Es importante los ejercicios. Actualmente, previo al parto en las damas, y esto es importante que conozcan nuestras futuras médicas, es que hay ejercicios de suelo pélvico, para que el suelo pélvico sea un poco más resistente a los desgarros vaginales. En Europa se hace mucho énfasis en el manejo de los ejercicios previos al parto. Y prácticamente es una natal. Esto ya no hace. Y las jóvenes, grupos en Lima de fisioterapeutas que hacen ejercicios pélvicos para tener un parto por vida, ¿no? Sino que lo más importante para un niño es un vía vaginal. Como quiera que sea importante, mejora. Los pesarios, que son una especie de, que son balones que se meten dentro de la vagina por contusión o la salida ¿no? La terapia con estrógenos es importante en cuanto al partimiento anterior más todo. Es importante en todo. La parte de la vagina, entre la unión uretrovesical, posiblemente después de los 60 años comienza a caerse por la insuficiencia hormonal. Por eso es importante emplear hormonas en la etapa menopáusica. Últimamente también va en boga está más para corregir el epitelio vaginal. No está generalizado y no está aceptado por todas las sociedades. La que sigue, por favor. El principio del tratamiento quirúrgico está en reparar las estructuras anatómicas deficitarias. Ya no se hace ahorita, se hace, algunos médicos todavía hacen la operación de Kelly, Kennedy, Bush, pero poco a poco esto se ha ido dejando hacia la cirugía sitio específica. Porque ustedes pueden reparar, si se ha roto, por ejemplo, por decir, si se ha roto el músculo puberal y ya tiene tiempo, no va a poder hacer nada, hay que colocar una malla, porque si no siempre el defecto de incontinencia urinaria que se produce en los 3 centímetros de la uretra, ya no tiene cómo contraer esa parte de la uretra. Y por más fisioterapia que sea, no se va a corregir. Entonces existen algunas posibilidades. Yo particularmente no, hemos puesto TOT, TVT, todos ellos, pero actualmente yo creo que eso ya no va, sino que yo pongo mini slings, por decir, ¿no? Que solamente cubran el déficit de la estructura, porque al no haber el músculo, esa uretra está bailando, baila. Entonces hay que ponerle una fijación. Ahí es producir una reacción a cuerpo extraño y fijarlo.
¿no? Nada más. Hay restauración del sostén aponeurótico, vesicouretral, recto vaginal, esfinteriano. Lo ideal de toda cirugía es en restablecer la anatomía del canal vaginal y la profundidad. Antiguamente, cuando no había la creación del POPQ y había solamente la Evadem, decíamos, medíamos con el dedo, sí, esto sirve, ¿no? Ahora no. Ahora, cuando se hace una histerectomía, ya no se hace mayor cosa porque a veces se deja una vagina corta y cuántas de nuestras mujeres, cuando no había estas clasificaciones y esta cirugía sitio específica, se han quedado con una disparidad tremenda porque los que hemos operado en la antigüedad tenemos conceptos diferentes. Entonces, en el aspecto que el mayor desarrollo que se ha dado en la ginecobstetricia ha sido las operaciones sobre el suelo pélvico, que ha variado, ¿no? Y actualmente, pues, la unión entre el urólogo y el ginecólogo es muy importante. De tal manera que lo importante es restablecimiento del eje vaginal y la profundidad vaginal, que antes no se daba. Y la corrección específica de la alteración anatómica dentro del contexto del suelo pélvico. La que sigue, por favor. Muy bien. Nos dijeron que hablemos un poco más. Estos dos capítulos son muy amplios, pero hablemos un poquito de incontinencia urinaria. Ahora se determina como SIU, ¿no? Viene a ser la pérdida involuntaria de orina. Generalmente el 50% de mujeres adultas experimentan incontinencia urinaria, pero más o menos solamente el 25 y el 61% buscan atención. La que sigue, por favor. Aumentan con la edad un 38%. Y como digo, a veces cae pues la pared vaginal por falta de hormonas y aumenta más en mujeres de mayores de 60 años. Pero en ellas muchas veces puede ser solamente tratamiento, hormonoterapia y ejercicios. Pero muchas veces, a veces quieren poner mallas por poner y yo creo que no se debe poner. El mayor problema que yo siempre he tenido y creo que tiene la mayoría de ginecólogos es la obesidad. La obesidad es contraproducente con las operaciones de suelo pélvico. La paridad. A mayor número de hijos, mayor problema de órganos pélvicos y mayor riesgo de incontinencia urinaria. Es cierto que el modo de parto, el parto vaginal, parecía ser que es el elemento detonador de las alteraciones del suelo pélvico. Pero eso era porque no se preparaba, pienso yo. Yo pienso que ahora con la fisioterapia y los ejercicios que hacen las mamás antes del parto, no debería ser, porque no existe mejor parto para un bebé que el parto vaginal. Aquella dama que da un parto a su niño por vía vaginal es la mejor forma de traer al mundo una criatura. De tal manera que, doctoras, la sugerencia es, por favor, de que tengan un parto vaginal y no busquen cesárea. Ahora, con la epidural les puede ayudar mucho más, pero el abuso, la última revisión que hizo Prisma en Lima, casi los médicos ginecobstetras habíamos optado por toda la cesárea. Y los partos que les ganaban a la cesárea la atendía la obstetricia y no el ginecólogo. De tal manera que existen soluciones, existen ejercicios preparto y posparto para reforzar el suelo pélvico. Existe una mayor prevalencia en mujeres blancas que en mujeres afroamericanas. Y por supuesto que el tabaco, la cafeína, la diabetes, los ACV, la depresión, la incontinencia fecal, son aquellas que son factores de riesgo para tener algún problema de prolazo de órganos pélvicos. La que sigue, por favor. Básicamente aprendes tres clasificaciones. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que es por el aumento de la presión intraabdominal, que tiene hipermovilidad uretral, que es lo que le estaba diciendo cuando hay que poner un sling, y la deficiencia intrínseca del esfínter. Esta última se corrige con una técnica que nosotros la conocemos, que se llama REMEX, o regulación mecánica extrínseca, que es como unos tornillos que uno pone para regular progresivamente a medida que pasa la edad y que no se puede corregir porque se ha roto
el músculo bulbo uretral se regula. Y eso, bueno, tiene unos hilos de titanio que se abre nomás por debajo, por la sínfisis pubis, y se va regulando como un desarmadorcito, ajustando para que no permita ese déficit intrínseco del esfínter que se ha roto. La incontinencia urinaria que obviamente es más médico, que es por una hiperactividad del detrusor, y la incontinencia por rebosamiento, ¿no? Que es una fuga urinaria continua, goteo en el contexto de la vejiga del vaciado completo, que es una deficiencia de carácter mixta, que es muy difícil de tratar, muy difícil de tratar, y que todo el mundo se corre de estos problemas de incontinencia por rebosamiento. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tienen que hacer una historia clínica, como todo caso clínico. Tienen que hacer un examen médico con cuantificación objetiva del prolapso, si es que es una incontinencia por prolapso, que es la primera que hemos visto. Hay que hacer las pruebas de esfuerzo urinario clínico y urodinamia, con y sin reducción del prolapso. En mujeres continentes se recomienda la prueba de reducción del prolapso, pero los que no tienen continencia y que tienen otra anomalía, como es el tipo 2 o 3, que son problemas del detrusor, nunca vale operarlas, porque se acentúa y se agrava. Y se evalúa mucho la calidad de vida. Nosotros hemos visto casos en los cuales, chicos, hay damas que se pierden su actividad social, generalmente ya cuando son posmenopáusicas, porque se siente que se mojan a cada rato y no van al médico, porque tienen una calidad de vida pésima. Eso vamos a ver con nuestras abuelitas, a veces nuestras tías mayores, ¿no? Que ya no quieren ir a reuniones porque es tanta la molestia de la incontinencia que tiene que ver mucho con la calidad de vida que tienen. Y es bueno indagar sobre esto. Bueno, pueden hacerlo en la familia o cuando estén en el hospital con las pacientes. La que sigue, por favor. Coexisten en un 80% el progreso de órganos pélvicos con la incontinencia. Y esto implica reparación, básicamente. Es lo que he visto y lo que se da generalmente. El tratamiento quirúrgico se puede realizar por vía vaginal o vía abdominal o laparoscópica o robótica o una combinación de todas ellas. La que sigue, por favor. Bueno, como les he dicho, existe ejercicio de suelo pélvico. Los pesarios vaginales también ayudan en la incontinencia. Existe la cirugía vaginal. Yo soy partidario de abordar por compartimientos, ¿no? Y corregir los compartimentos. Eso se llama cirugía sitio específica. La colpoclesis es una última operación que es el cierre vaginal. Y el uso de cabestrillos medio uretral, que son los mini sling que les estoy diciendo que se aplican en la hipermotilidad uretral o aquel que ha perdido la musculatura propia del suelo uretral, ¿no? Que son los cabestrillos medio uretral. Ahí está el Remex y otras, la técnica de Pereira. Ha evolucionado mucho esto, pero se está quedando muy reducido con ciertos procedimientos quirúrgicos y de mallas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, eso es todo lo que queríamos decirle. Ojalá que estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer, que hayan quedado flotando. Lo más importante es que dominen ustedes la clasificación, creo yo, ¿no? Como médicos generales, como ginecólogos, si quieren ser, como urólogos, pero como cultura general es importante que lo manejen. Y no sé qué, alguna cosa se me puede haber escapado, por favor, pregúntenme lo que ustedes crean conveniente. Encantado de poder resolverlo, y si no sabemos, lo revisamos y lo aprendemos. Muchas gracias, doctor. Pues gracias a ti, parece que se ha entendido, al menos tú me has entendido, ¿no? No sé cómo estará el resto de la promoción, ¿no? Gracias, doctor. Oye, se pasaron. Entonces, Gracias, seguro doctor. que dice nuestra delegada general, se debió entender en parte, si quieren un 70%, 80% la clase. ¿O no, chicos? ¿Hay más preguntas? Ariana, Cristian.